Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en contacto para un momento devocional. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has llamado a ser hijos tuyos y por medio de tu Santo Espíritu nos mantiene firmes en nuestra fe. Te pedimos también que con la ayuda de Él nosotros podamos siempre escuchar la predicación de tu palabra o leer nosotros mismos las Sagradas Escrituras. Haz que nosotros también meditemos en ella para encontrar qué nos enseñan, pero también que nosotros aceptemos aquellas cosas que no podamos comprender o que vayan contra nuestra lógica, las podamos aceptar por fe. Amado Padre Celestial, te pedimos que nos guardes de todo mal y de todo peligro, no solo a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe. Y te pedimos que siempre estemos dispuestos a pedir perdón por nuestros errores y también a perdonar a aquellos que nos ofenden a nosotros. Y especialmente en este momento, que ese Santo Espíritu nos acompañe en esta meditación. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas veces leemos pasajes bíblicos que nos llaman la atención porque no condicen con la lógica humana, como el que les leeré ahora y que lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 22 y 23. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. ¿Cómo puede Jesús pedirnos que estemos muy contentos cuando somos despreciados, insultados, ignorados o incluso odiados? ¿O nos está pidiendo que provoquemos a aquellos que no creen en Cristo para de esa manera reaccionen contra nosotros? No, no es así. El Señor siempre nos pide que seamos mansos y humildes, no devolviendo mal por mal, sino perdonando. Entonces, ¿realmente se nos pide que estemos llenos de gozo cuando sufrimos por vivir como hijos de Dios? ¿O es una expresión simbólica? Buscaremos estas respuestas reflexionando sobre este pasaje y otros más. Los versículos que recién les leí terminaban con esta frase: pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Repasemos entonces, como uno de los tantos profetas del Antiguo Testamento, no estaba contento por la persecución y se enojó con el Padre Celestial. Me refiero a Jeremías, quien en su libro nos informa que el Señor se dirigió a él y le dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para proteger. La misión que Dios le encomendó era anunciarle al pueblo que, si no se arrepentían, serían invadidos por los caldeos, llevados prisioneros a Babilonia, donde morirían lejos de su patria. Esto provocó que fuese hostigado, insultado, acusado de traición y humillado permanentemente. Un día el jefe de sacerdotes ordenó que Jeremías fuese azotado y encadenado en la entrada del templo para que todos pudiesen ver su castigo. El profeta se deprimió y se enojó con Dios exclamando: Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra.
Se quejaba de que Dios lo había persuadido a ser un profeta, pero no veía que su prédica produjese resultados porque los poderosos seguían explotando a los pobres y las autoridades recibían sobornos. Además, por servir fielmente a su Señor, solo recibía críticas y agresiones dolorosas. ¿Por qué entonces el profeta no abandona su ministerio? Pensó hacerlo, pero no pudo. Así lo expresó él. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. La palabra es realmente el poder del Espíritu Santo que nos motiva, consuela, anima y fortalece la fe, como cuando reanimamos un fuego que estaba apagándose. ¿Tiene Dios derecho de llamar a hombres y mujeres a servicios difíciles en los que en algunos casos incluso ponen en riesgo sus vidas? El Señor contesta que Él es quien da la vida a cada persona y que por lo tanto tiene derecho a pedirle el destino de las personas y de las naciones. Además, siempre protege especialmente a quienes llamó a misiones dificultosas, como por ejemplo Moisés, Josué, Elías, Pablo y el mismo Jeremías. A todos ellos y a miles más les evitó que perdiesen la vida antes de finalizar sus tareas, pese a que una y otra vez sufrieron ataques violentos. Jeremías reacciona y expresa su confianza en esta protección divina por sus hijos cantando, canten al Señor, alaben al Señor, pues Él salva al afligido del poder de los malvados. Habiendo salido de ese estado depresivo, siguió exhortando al pueblo al arrepentimiento por muchos años, incluso después de la caída de Jerusalén. Años más tarde tuvo que huir a Egipto con muchos otros exiliados. Los primeros siglos de la Iglesia cristiana fueron épocas de persecuciones violentas a los creyentes por parte de los judíos ortodoxos y después por los romanos también. En el texto inicial de nuestra devoción, Jesús advertía a sus discípulos que iban a ser perseguidos, tal como lo fueron los profetas. El Señor insiste que ese desprecio y el odio hacia los creyentes debía ser motivo de una gran alegría, y les repite que por esa causa debían estar llenos de un gozo profundo, porque si sufrimos por el hecho de ser discípulos, significa que realmente estamos viviendo y comportándonos de acuerdo a la voluntad divina. Esto es importante. Si pasamos desapercibidos en nuestros lugares de trabajo o estudio, en el vecindario con nuestros amigos, si no se nota que vivimos siguiendo las normas morales y los mandamientos, deberíamos revisar nuestras conductas. Por algo, el autor de la Epístola a Santiago escribió: «Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios». Esto significa que no debemos seguir las ideologías, las modas y las costumbres de la sociedad que sean contrarias a la ley divina. Para ello es vital que siempre estemos atentos a nuestro lenguaje, al trato con otras personas, a ser veraces en toda circunstancia, a cumplir nuestras responsabilidades como padres, a ser honestos, a permanecer fieles a nuestra pareja y a no ser quejumbrosos. Sobre este último punto quiero insistir. Quejumbroso es la persona que se queja con frecuencia, especialmente si lo hace sin una causa importante. Si un cristiano vive quejándose sobre la inflación y la inseguridad y demás contratiempos, no demuestra su confianza en la providencia del Padre Celestial y en realidad no se diferencia del incrédulo. En el texto vemos que Jesús hace una promesa que más que justifica que podamos estar gozosos en los días de sufrimiento, diciendo: ustedes recibirán un gran premio en el cielo. El apóstol Pedro también se expresó recordándonos que nos alegremos por pasar por las mismas pruebas que enfrentó Jesús aquí en la tierra.
¿Es posible? Sí, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Para finalizar esta meditación, escuchen este pasaje de 1 Pedro, el capítulo 4, los versículos 12 a 14. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.